bienvenidos al podcast Laguna Sonora. Mi nombre es José Luis García y estaremos hablando y entrevistando distintas personalidades de la comarca lagunera. En esta ocasión nos acompaña nuestro buen amigo y psicólogo Juan Eusebio Valdés, alias Chevito. ¿Cómo estás, Chevito? Pues muy sorprendido que me digas personalidad, pero muy agradecido porque me invites y todo. Muchas gracias. Espero que te vaya muy bien en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, había pensado o había querido invitarte para hablar acerca de algunos temas que yo creo que ahorita en este momento están como que muy actuales, sobre todo por lo de la contingencia ahorita que estamos y sobre lo de la pandemia. Pero más que nada para hablar sobre las crisis emocionales que estamos teniendo ahorita en estos momentos, ¿no? Como sociedad. No sé si nos pudieras hablar ahorita cómo poder enfrentar las distintas crisis como la ansiedad o la depresión o incluso el estrés que está provocando este encierro en estos momentos. Claro. Bueno, primero que nada, pues déjame presento ya más formalmente, ¿no? Primero que nada, soy licenciado en psicología, tengo lo que es la maestría en psicología clínica y ahorita estoy haciendo actualmente un diplomado o una especialidad en lo que es con tratamiento cognitivo-conductual, pero también cuento con un diplomado en lo que es neuropsicopatología. Mi experiencia es con niños y adolescentes, aunque también hay casos a veces que tengo que atender a adultos. Bueno, cuando hablamos de la contingencia, que ahorita estamos en plena contingencia, debido a una parte que el gobierno nos quiere decir que ya estamos empezando a salir, eso no quiere decir que haya pasado el peligro, ¿no? La realidad es que todavía tenemos que tener esta conciencia de estar encerrados en nuestra casa, de estar en nuestro hogar, debido a que ahorita hay un peligro real. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita mencionaste un poquito lo que es la ansiedad. Hay que entender que la ansiedad es natural en nosotros. La ansiedad es esperada en nosotros. De hecho, es una emoción que se presenta y tiene una función biológica. ¿Cuál es la función de la ansiedad? Pues es como un motorcito que nos ayuda a hacer actividades o hacer cuestiones que nos prevengan de algo. Por ejemplo, no sé, un examen, ¿no? Un examen el viernes, te avisan el lunes y desde ese momento empiezas a sentir la ansiedad. Empiezas a sentir como esta emoción de que tienes que prepararte para el examen. Entonces es una ansiedad natural que te ayuda a estudiar, a preparar los apuntes, y ya cuando llegas al momento de la prueba, pues es más fácil y es más probable que pases porque estudiaste. Entonces la ansiedad ahí es favorable. Pero cuando hablamos un poquito de ansiedad en la parte clínica o en la parte psicológica clínica, ya cuando es algo incapacitante. Por ejemplo, cuando son situaciones que nos paralizan, que esa ansiedad, en lugar de generar una cuestión de generación de actividades para resolver ese problema, se vuelve como una barrera. No sé, ahorita se me viene el ejemplo, ves una cucaracha, te da miedo, te despierta también ansiedad, acuérdate que son estas manifestaciones físicas, sí. Sudoración, taquicardia, se corta la respiración, a veces hay personas que se marean, hay personas que se les seca la boca, cuestiones incluso hasta dolores de espalda. Entonces empiezan a sentir estos síntomas físicos que provocan que no puedan entrar, por ejemplo, al baño porque está la cucaracha. O sea, tienen el miedo, se dispara la ansiedad y entonces ellos prefieren evitar entrar al baño para evitarse la molestia de percibirse ansioso. ¿Qué pasa ahora con estas cuestiones? Pues es como una ansiedad muy irracional, ¿no? Porque realmente pues nosotros pesamos millones y millones de veces más que una cucaracha y pues realmente pues no tendremos por qué tenerle miedo cuando es un animal que ni siquiera es venenoso o es un animal que es sucio, claro, pero que realmente si no hay un contacto real, pues no pasa nada. Pero como la ansiedad se dispara, genera estos pensamientos de preocupación. Esa es una parte cuando hablamos de una cuestión que se presenta una incapacidad o que es discapacitante la ansiedad. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estamos encerrados y que realmente el virus existe? O sea, que hay un peligro real. O sea, realmente si salimos de la calle y convivimos con nuestra familia, convivimos con nuestros amigos, convivimos en nuestros lugares de trabajo, de escuela, es posible que nos enfermemos. Entonces toda esa ansiedad se convierte en realidad. Entonces se va alimentando, se alimenta todas estas cuestiones y se vuelve, por eso se generan estas crisis emocionales, pero también crisis de ansiedad, sí. que ocasionan que
tengamos un miedo excesivo en el día, Sí. una preocupación excesiva. Hay algo que a lo mejor a mí me gustaría separar en esa parte de cómo llega una persona a lo mejor a darse cuenta que, bueno, o sea, a lo mejor todos tenemos en algún momento ciertos episodios de ansiedad o ciertos momentos de ansiedad, pero ¿cómo debería considerarse algo ya que debe ser tratado clínicamente a lo mejor? O sea, ¿hay algún padecimiento, hay algún tratamiento para la ansiedad? ¿O qué tipo de síntomas hay para que realmente consideremos a una persona que sufre ataques de ansiedad? Ok, primero hay que identificar lo que es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico e identificarlo con la cuestión de la ansiedad ya patológica. Es diferente. Los ataques de ansiedad son estos momentos que, por ejemplo, se presentan pensamientos como de que me voy a volver loco o que me voy a morir. Se presentan y a veces ni siquiera estimulados por algo tan real. O sea, puede ser de repente que vas caminando por la calle y de repente empiezan estos ataques, entonces te empiezas a sentir fuera de control, te sientas a percibirte como que no puedes controlar tu cuerpo y es una sensación real cuando te platican los pacientes que es realmente que piensan que se van a morir. Entonces, la característica de los ataques de pánico es que pueden aparecer aislados o pueden aparecer en cualquier momento. Es imperceptible cuando aparece. Obviamente tiene una causa, ¿cómo se dice? Contextual, ambiental. Es decir, que hay una cuestión de que a lo mejor provocó algún trauma, una cuestión como en el estrés postraumático, que por ejemplo, pues esto es un trastorno que investigaron en la Segunda Guerra Mundial, que no recuerdo muy bien el dato, no recuerdo si es Vietnam o la Segunda Guerra Mundial, pero regresaban los soldados de la guerra y venían súper sobreestimulados de la guerra porque allá tienes que cuidarte totalmente. Y luego cuando llegas acá, pues ves una vida normal donde no hay estímulos, pero ellos de repente tenían estos flashbacks donde recordaban que estaban en la guerra y tenían esta sintomatología que te menciono, que es la taquicardia, la sudoración excesiva, los mareos. Incluso hay personas que se desmayan o incluso que mencionan que no pueden respirar, que se les corta el aire. Pero esto tiene una explicación. Por ejemplo, si tú respiramos así durante 1 minuto, 2 minutos, nuestro cerebro se deja de oxigenar y es muy probable que nos desmayemos. De hecho, entonces es una cuestión ahí que tiene que cuidarse. Entonces, esos son los ataques de pánico. Hay que identificarlos. Se sienten horrible. No es esta cuestión como cuando, por ejemplo, vas a ver a tu chica y luego de repente te emocionas. Sí. No se parece nada a eso, porque eso es controlable. Sí, es que yo siento que a lo mejor eso es en lo que a veces disasociamos mucho enfermedades, a lo mejor ya clínicas, digo, a simplemente a lo mejor algún exceso de emociones, ¿no? Ándale, exactamente. Es que también hay que ver que socialmente, sobre todo en este pueblo mexicano, sí, no se acostumbra mucho a checarse la parte emocional. Somos un pueblo que se preocupa más por el hacer o por el sobrevivir, ¿no? Y no tanto por atender nuestras emociones. Vamos, desde frases muy trilladas que a los hombres nos dicen que los hombres no lloran, que llorar para qué ayuda, no resuelve nada, o incluso las mujeres, que acá las mujeres, por ejemplo, dicen que para qué se enojan, o calladitas se ven más bonitas, o cada vez que una mujer trata como de hablar de sus problemas, que le dicen, es que estás loca. O sea, ya son frases que están muy apegadas a nuestra cultura y que hacen que cuando nosotros sintamos las emociones, creamos que están fuera de nuestro control. Y entonces sí que hay que diferenciar en esas cuestiones. Las emociones no son malas, están ahí para adaptarnos, están ahí para decirnos algo. Entonces, entre más entrenemos nuestro cerebro o nuestros hábitos a atender las emociones, más fácil va a ser atender las cuestiones diarias. Sí. Pero cuando hablamos de algo clínico, es que esas emociones realmente te desconectan. Una persona ansiosa realmente, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, ellos están constantemente preocupados, siempre están ansiosos. Ellos, por ejemplo, subirse al transporte público les cuesta muchísimo. Conocer gente nueva, prefieren no ir a las fiestas, prefieren no ir a eventos sociales porque les da mucho miedo. Sí, ahí también yo creo que es algo importante recalcar de no es lo mismo ser un antisocial a ya irnos a ese tipo de claro, aquí primero hay que irnos a la cuestión antisocial, que es muy típica que lo usen así como algo cotidiano. Es muy típico escuchar en las redes sociales o escuchar a las personas
normales, no es que los psicólogos seamos especiales, Sí. pero realmente pues sí tenemos una especialidad de entrenamiento. Y es muy común que escuchen a la cuestión de conceptos clínicos, los usamos mucho en la cotidianidad, en la parte cotidiana, ¿no? En la Ajá, parte sí, sí, sí. cotidiana. Y entonces, haz de cuenta que este asunto hace que a veces se trivialicen los trastornos. Ujú. Por ejemplo, esta parte antisocial se relaciona mucho con las personas que no les gusta como convivir. No, hay que recordar que el antisocial viene del trastorno antisocial, que el trastorno antisocial son los psicópatas. Son las cuestiones que son los que les encanta robar, son los a los que no tienen culpa cuando asesinan, cuando mienten, por lo general tienen un alias. Pues todos estos personajes del narcotráfico mexicano tan conocidos, pues ellos tienen un trastorno de personalidad antisocial. Ahora, la cuestión asocial, hay que entender que, por ejemplo, es muy normal que tú decidas, por ejemplo, un día no ir a una fiesta. O que no te gusten las fiestas. No hay ningún problema. Pero el problema viene cuando te toca ir a la fiesta, no sé, tu cumpleaños, o el cumpleaños de tu chica, o el cumpleaños de tu chico, y no vas porque tienes miedo a conocer gente. Entonces ahí se vuelve incapacitante. Algo tan cotidiano como ir a una fiesta le provoca tanta ansiedad que prefieren no asistir. Entonces ahí generan conductas evitativas, que son conductas que también son soluciones, ¿no? Es una solución, porque, por ejemplo, si a mí me provoca mucha ansiedad ir a una fiesta, pues a lo mejor inventarme una excusa o que me hago el enfermo o algo, pues es una conducta que me va a liberar rápidamente esa ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando tengo que ir, no? Que me dice mi chica, es que tienes que ir porque tienes que conocer a mis papás. Y tú dices, no, es que no puedo. Entonces vas a tener problemas con tu pareja y vas a tener problemas de comunicación. Entonces es cuando llegan a terapia. Es cuando dicen, es que realmente yo sí quiero ir a las fiestas, yo sí quiero divertirme, pero esta ansiedad no me lo permite. Entonces hay que identificar que los trastornos, cuando hablamos de trastornos o cuando hablamos de problemas ya clínicos, es una cuestión incapacitante. Sí. No te permite hacer tu vida cotidiana. Y además separar lo que te decía, esos tres conceptos, ¿no? O sea, no es lo mismo la ansiedad, no es lo mismo la depresión y no es lo mismo el estrés. A veces simplemente pequeños síntomas que tenemos, ¿no? Claro, ya ando mojando todo. La cuestión, exactamente, hay que identificar cuando son emociones naturales, esperadas, adaptativas, y cuando son cuestiones ocasionadas por trastornos, que acuerdas que el trastorno o la enfermedad psicopatológica puede ser biológica o puede ser ambiental o puede ser combinación de ambas. ¿Sí? Por ejemplo, los esquizofrénicos, las personas que tienen este trastorno de esquizofrenia, ellos tienden a la esquizofrenia. Es común toparte a un familiar que tuvo esquizofrenia, entonces se vuelve la probabilidad de que la persona desarrolle una esquizofrenia durante su vida. Obviamente aunado a un clima o una crianza que no le beneficia, pues va a explotar el trastorno. Es lo mismo con trastornos de ansiedad. Hace poco estuve leyendo algunas notas que decía que íbamos a estar dentro de poco viviendo una crisis de pandemia de enfermedades mentales. Ajá. ¿Qué opinas de eso? No, claro. De hecho, no creo que la pandemia esté ocasionando enfermedades mentales. Creo que más bien la pandemia está desnudando las enfermedades mentales. Imagínate, te estoy diciendo que ir a una fiesta, no quieres ir a la fiesta porque te da ansiedad, entonces evitas ir a hacer otra cosa. Te vas a un bar a tomar, porque te vas unas copas y te baja la ansiedad y te sientes bien, ¿no? Y después ya llegas y reconcilias con la novia, ¿no? Es normal, no pasa. Pero ¿qué pasa en la pandemia? En la pandemia nos encerraron, nos quitaron las opciones. Entonces ese problema se va a agravar, porque realmente ya no encuentras otra forma de resolverlo más que enfrentarlo. Entonces, a lo mejor hacer conductas evitativas o conductas que te ayudaban a bajar la ansiedad o a bajar el problema, ahorita ya no se puede porque no hay tantas opciones. No están los bares, no están los cines, no están las reuniones con los amigos, incluso hasta el contacto físico, o sea, un abrazo, un beso, un apretón de manos o algo así, incluso ya no se permite. Entonces, todo eso, las opciones que teníamos para controlar nuestra ansiedad o para sobrellevarla a un plano sano, pues están cortándonos. Entonces ahorita más bien la pandemia viene a reflejarnos todas esas enfermedades que no se habían tratado. Además, yo siento que también ha habido como una introspección de parte de todos, ¿no? O sea, siento que también a lo mejor, digo, ahorita ya estamos
o sea, paulatinamente se ha ido abriendo más actividades y más comercios, pero yo siento que muy al principio de la pandemia o de la contingencia, siento que hubo mucha introspección por parte de todos y a lo mejor también de ahí salieron, así como dices, ¿no? O sea, muchas enfermedades mentales o muchos problemas que mucha gente ya tenía, pero no se había tomado el tiempo en poder pensarlas o sí, ¿no? O sea, en hacer la introspección. Sí, claro, al final de cuentas, en el encierro, al cortarnos las actividades, pues tenemos que voltear hacia adentro. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que no estamos acostumbrados a tratarnos, a vernos, o nos vamos a ver reflejados de que realmente somos muy malos con nosotros, que no toleramos nuestra forma de ser. Y entonces nos volvemos muy juiciosos o nos volvemos muy perjuiciosos con nosotros mismos. ¿Y eso qué está ocasionando? Pues que realmente haya problemas de autoestima, haya problemas de depresión, aunados a la cuestión de la depresión porque se cortan tus actividades, hay un déficit de actividad, hay un déficit incluso de contacto social y eso ocasiona que vengan estos pensamientos, pues un poquito de devaluación o de miedos excesivos o de poca valía. Por ejemplo, algunos teóricos o algunos estudios han arrojado que, por ejemplo, entre más relaciones estables o de calidad, menos tendemos a que nos dé depresión. Entonces, se ha comprobado que las personas que se suicidan o personas que pasan por episodios depresivos muy graves es debido a que no tienen ese contacto social. Entonces, es que imagínate, es que es una cuestión de... A mí me sorprende mucho cuando llegan los pacientes en un episodio depresivo, que llegan y te platican que no le cuentan nada de lo que le está pasando a nadie. Sí. Y me sorprende porque están rodeados de gente. Están rodeados de sus papás, están rodeados de sus novias incluso, de sus novios, de sus amigos, pero no tienen la confianza de hablar lo que les duele. Prefieren ignorarlo, prefieren evadirlo, prefieren beber, prefieren fumar, prefieren hacer otras actividades compensatorias a tomarlo como algo que es mi emoción. Es muy típico toparme con pacientes que dicen, es que me da miedo ponerme triste porque me voy a deprimir. Ok, es más probable que te pongas deprimido si no hablas de lo que te pasa. Cuando hablamos de lo que nos pasa y nos sentimos y realmente contactamos con esa emoción, es más probable que el otro nos pueda ayudar, que el otro se pueda acercar, que el otro nos pueda entender y brindarnos su ayuda. Y realmente pues, es una forma que nos conectamos por medio de las emociones. Y vamos a dejar de lado de la cuestión biológica y lo que tú quieras, porque hay trastornos que sí necesitamos medicación, obviamente. Pero ¿cómo va a pedir ayuda de la medicación si no puede ni hablarlo y ni decir lo que siente, ni decir lo que quiere, o ni decir lo que espera del otro? O sea, hay un déficit ahí de un miedo muy inmenso en ese sentido de comunicarnos y abrirnos con el otro. Sí. Y entonces eso que genera, pues que seamos más propensos a no tener opciones de resolución de problemas. No resolvemos problemas, entonces los problemas los vemos gigantescos y eso nos genera pensamientos de incapacidad, de inseguridad y que eso puede llevar a largo plazo o a corto plazo, dependiendo mucho de la persona y de la crianza y todas esas cuestiones, pues a ideaciones suicidas, a planeaciones suicidas y a suicidios. Claro. Entonces, en ese sentido, si vemos, o a lo mejor no suicidio, porque a lo mejor es lo más extremo, pero a lo mejor bajar una calidad de vida horrible. Bueno, una calidad de vida que no es la idónea, ¿no? O sea, en un sentido de que, por ejemplo, cuánta gente la vive frustrada o cuánta gente prefiere alcoholizarse en lugar de enfrentar sus problemas o tienen matrimonios que no funcionan o relaciones que no les ayudan o no sé, todo esto es una cuestión y todo parte desde la idea de que no sabemos a veces contactar con nosotros. Y es una cuestión que viene a desnudar la pandemia o que viene a desnudar este claustro que tenemos, que es decir, este encierro que nos obligó a sentirlos, pues como dices tú muy bien, pues nos ayudó a contactar y ahora sí poner una balanza de que si necesitamos ayuda o no. Pero a mí me sorprende y esto quiero aclararlo porque muchas veces en la carrera de psicología nos hablaban de que tú en la región, hablando de la región Laguna porque es donde he ejercido nada más, en la región, no, te va a tocar educar a la gente para que vaya al psicólogo, porque no saben, porque el psicólogo lo ven quién sabe qué. Bueno, yo no me he topado con eso nunca.
Yo la verdad me he topado que hay gente que sí existe esta gente que todavía tiene este miedo de ir al psicólogo o estos prejuicios, pero como en todo, pero es mucho menos la proporción que me dijeron mis maestros. La realidad es que la gente ahorita, actualmente, los jóvenes ahorita, los jóvenes que estamos hablando de entre 20 a 35 años, realmente sí tienen muy presente la ayuda psicológica. Y se están brindando la posibilidad de buscar la ayuda de un especialista, ya sea un psicólogo clínico o ya sea un psicólogo, perdón, un psicoterapeuta de cualquier enfoque que ustedes mencionen, o un psiquiatra o un neurólogo. Ya ahorita ya realmente se están buscando, se están abriendo esta posibilidad, algo que no se veía anteriormente. Sí, sí, sí. Y entonces en ese sentido, yo creo que a partir de este momento, del claustro que estamos teniendo debido por la pandemia, pues esto nos va a brindar otra haz de luz, en el sentido de que va a haber más gente que se va a procurar por su salud. Y eso se ve mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues yo sí paso mucho en las redes sociales, debido a que me gusta y la verdad, bueno. El punto es de que en esta pandemia me he dado cuenta de que mucha gente en mis contactos y ya platicando con algunos colegas, por ejemplo, han empezado a cuidarse mucho la parte física, han empezado a ser más conscientes de esa parte. Eso es por un lado bueno que se nos trae la pandemia, pero obviamente también se espera que haya una constancia después que no solamente sea por el momento de la crisis. Claro. Pero entonces ahí es cuando debemos entrar, ahora sí, pues los agentes de salud para generar un buen servicio y para generar un buen acercamiento a esta parte emocional que al final de cuentas va a complementar también la ayuda física. Además, yo siento que ha habido también como que mucha corriente ahorita, más que nada en la cuestión de las redes sociales, ¿no? O sea, siento que ahorita hay como que, digo, o sea, han sido situaciones por las que pues la gente tiene que estarse ocupando en algo, ¿no? O sea, en hacer ejercicio, en a lo mejor, no sé, leer un libro. He conocido gente que también ahorita está haciendo meditación. Claro. Y te digo, siento como que hay mucho esa corriente ahorita en redes sociales, ¿no? O sea, esa parte de, pues, cuidarse más que nada, pues, mentalmente. O sea, sobre todo, ¿no? Primero y en segundo lugar, pues, la cuestión. Claro, es que al final de cuentas la vida nos dio una bofetada. O sea, ¿cuántas personas no estábamos acostumbradas a lo habitual, a lo de siempre? Levantarnos, trabajar, regresar, pasar un tiempo con nuestros amigos, ir a un bar determinado, ir a un restaurante determinado, ir a una reunión o lo que tú quieras. Y la pandemia nos dijo, güey, no es así, güey. Sí. O sea, tú al final de cuentas tú no tienes el control. La vida es caos a veces y es un azar. Claro. Y al ser humano le da pánico el caos, le da, como a todos, ¿no? Es que es horrible el caos. Nos da pánico la incertidumbre, no saber qué va a pasar, no saber qué puedo controlar y qué no. Y eso pasa mucho, ¿no? Que me llegan, por ejemplo, pacientes o amigos o colegas que me llegan y me preguntan y me piden una asesoría y me dicen, es que me levanto y me da miedo que me dé COVID. Y es que no se vale, es que es injusto, es que no se puede, es que no puede ser que no podamos salir a la calle. Y yo les digo, pues sí, está bien, es que eso ya no lo puedes cambiar. Como no puedes cambiar el hecho de que nos vamos a morir. O sea, es lo mismo que te digo, o sea, ¿de qué te sirve estar pensando que te vas a morir o que te va a dar COVID? No lo puedes controlar, al final de cuentas. Pero tienes que transformar toda esa ansiedad, otra vez natural, sí, para hacer la prevención. Ok, yo no puedo controlar que el COVID se vaya o que el COVID no esté, pero puedo controlar que voy a ponerme mi cubrebocas, voy a lavarme las manos, voy a tratar de no salir tanto, voy a tratar de no tener tanto contacto social, voy a tratar no sé, de tener una mejor alimentación, una rutina de ejercicio, o sea, cuestiones que te ayuden a enfrentar eso que no puedes controlar. Y eso te va a dar más tranquilidad. Ahora, eso en las personas, pues ahora sí que es sanas, pero hay que aclarar que esto en las personas con trastornos es más complicado. Claro. No se puede, porque realmente ahí hay una cuestión también biológica, hay una cuestión neurológica, hay una cuestión de neurotransmisores que no se están generando y que muchas veces necesitan la medicación. Claro, claro. Digo, a mí, o sea, como tema personal, o sea, ya en una ocasión estuve yendo con mi terapeuta, que de hecho me lo recomendaste, y yo le comentaba de que, oye, pues, ¿sabes qué? Pues estoy deprimido, me siento así,
me decía, pues, ¿cuánto tiempo tienes sintiéndote así? Le digo, pues, no sé, o sea, unos 6 años, yo creo. Y le decía, o sea, es un periodo de tiempo en el que, o sea, me duraba a lo mejor una depresión 3 meses y luego ya después me sentía bien y luego después volvía y me sentía, o sea, normal. Claro. Y yo le decía, es que, o sea, no es depresión, pero es algo constante. Ujú. Y me sacó una hojita y así de que, a ver, ¿te sientes triste? No, pues que sí. Digo, me hizo ahí algunas preguntas y al último me dijo, pues que es que tienes distimia, que era de los temas que también te había comentado que Ajá. quería platicar de eso. Y yo así de que, sí, ¿qué es eso? O sea, ¿estoy agüitado o no estoy agüitado o qué? No, no, es que la distimia es la depresión lenta o la depresión escondida. O sea, de hecho ya le cambiaron el nombre a trastorno depresivo recurrente, algo así. Es que da vueltas. Es que da vueltas. Puedes estar un año bien y luego 2 años te regresa cada 2 años. Sí, y a lo que voy es de que hay mucha gente que a lo mejor también ni siquiera sabe que tiene ese tipo de padecimientos. Claro. Pero eso. Y lo confunden, te digo, muchas veces con una depresión o con estrés o con ansiedad y, digo, son síntomas que uno no identifica como persona normal, pues obviamente no va a identificar hasta que pues va con un profesional, ¿no? Claro, y eso es lo que nos debe ayudar a ese sentido. O sea, te estoy diciendo que a lo mejor ahorita mucha gente tiene recursos para enfrentar esta pandemia, pero ¿cómo saber cuando tienes un problema? Cuando ya no tienes chance de hacerlo, cuando te incapacita lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, ya te está impidiendo continuar. Entonces ahí se vale ir con un profesional que te diga realmente si tienes depresión o si estás triste o si estás pasando un duelo, o si realmente traes ansiedad, o si traes un trastorno de ansiedad, porque después nos da mucho miedo estos diagnósticos, ¿no? Nos da así como que dices, no, es que es enfermo mental y vas a estar todo loco, porque relacionamos mucho la enfermedad mental con la locura, y nada que ver, sí. No tiene nada que ver. Obviamente si hay síntomas que son los trastornos psicóticos, que ahí sí son un poquito más graves, o son trastornos un poquito más graves, pero no todos son así. Sí, ándale, o sea, ¿cuántas personas en realidad en un porcentaje de población tienen ese tipo de padecimientos? Claro, y al final de cuentas, ahorita hay los tratamientos, a pesar de que tú tengas una esquizofrenia, a pesar de que tú tengas un trastorno bipolar, que son de los más regresivos, de los más graves, pues puedes llevar una vida normal, pero necesitas también atenderte. Pero también tienes que hacerte responsable de lo que te toca a ti. No solamente diagnosticarlo y ya, sino simplemente hacerte responsable de que, ok, ya lo tengo, ya sé qué hacer, ahora sí que me toca hacer, ahora sí que me toca pues generar para que yo me sienta mejor. Por ejemplo, es que nos quedamos con la idea de las películas de que la enfermedad mental y son así como muy espectaculares. ¿No? Sí, y luego nos vamos con las historias que nos cuentan nuestros abuelitos, que nos cuentan nuestros papás. Por ejemplo, el doctor Nicho, ¿no? El doctor Nicho lo que somos de Gómez, pues es o de Laguna realmente, pues es un doctor que decían que hacía experimentos con la gente, que los tenía encerrados ahí. Cuando el señor es un psiquiatra súper reconocido a nivel nacional, porque tuvo muchos avances en esta cuestión de la enfermedad mental, pero estos prejuicios nos nublan y no nos hacen llegar a esa parte pues de contactarnos con nosotros, de entender que, bueno, tengo una enfermedad, como también tengo una diabetes, como también tengo a lo mejor, sufro de hipertensión, o a lo mejor alguna vez tuve que superar el cáncer, pero pues en lugar de sentirte excluido, pues hay que hablarlo, y me da gusto que lo hables, porque realmente eso es lo que tenemos que hacer aperturas para hablar de estas enfermedades, no quedarnos con la idea de que la vergüenza o qué va a pensar el otro. Pues que valga madre lo que piensa el otro. Al final de cuentas, lo que tienes que siempre pensar es en tu bienestar. Tienes que buscar sentirte bien. Y si a ti te ayuda a hablar de estas cosas o buscar ayuda con una persona, hacerlo. Y si tienes la posibilidad, claro, tienes que hacerlo. Y sí, la distimia es muy común, de hecho, es muy común. La depresión es muy común. También las ansiedades son muy comunes. Son muy comunes trastornos de ansiedad, son muy comunes en la cuestión de la sociedad mexicana. Región Laguna, ¿no? Que es lo que te vuelvo a decir, sí. Que es una cuestión que lo que yo conozco. Pero en ese sentido, sí son, porque lo confundimos con tristeza. Por ejemplo, los distímicos o las personas con distimia, es muy común que te digan, es que no es que esté triste, sino más bien como que estoy aburrido, pero como que no disfruto lo que estoy haciendo.
como que a pesar de que me vaya bien, no me siento a gusto con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, hay una pregunta típica que les hago, así como que, a ver, de los 7 días, ¿cuántos días estuviste triste? No, pues 5. Ah, ok. O sea, vamos a ver por qué estuviste 5 días tristes. Sí. También hay que identificar también si es una tristeza normal, natural, por ejemplo, perder a alguien, romper con alguien, fracasar en el trabajo, fracaso escolar, cuestiones que nos van a llevar también a una depresión, pero es normal y ya sabes de ahí. O si es una cuestión que ya tiene como extendida como por muchos tiempos o por muchos años. Incluso hasta, por ejemplo, como trastornos un poquito como el bipolar, que tenemos incluso que vernos desde la infancia. A ver si se han presentado los episodios depresivos o los episodios que van alterando un poquito la conducta del paciente. Es decir, incluso a los doctores lo que hacen es llevar a los papás y que les digan, a pesar de que es un paciente adulto, que les digan su historial de infancia. Entonces, como vemos, realmente estos trastornos no es que me sienta depresivo o me sienta muy bipolar o lo que quieras. Sí. No, que realmente tenemos que diagnosticarlo con profesionales. Porque al final de cuentas son ellos o somos nosotros los que contamos con las herramientas para poderte dar un buen diagnóstico y atenderlo inmediatamente. Claro. Para que no te sientas mal, para que no te sientas solo. Y es por eso que es muy importante hablar de estas cuestiones, pero desde el lado que se puede comprobar, ¿no? Desde el lado humano, claro, pero desde el lado de que realmente pues, se tiene que atender desde la parte ética y científica. No en una cuestión tampoco como pues de la fe. No tengo nada en contra de la fe o del lado de algunas corrientes que han salido que son peligrosas realmente, como estos tratamientos alternativos, no sé, constelaciones familiares, flores de Bach, quién sabe qué fregados, o aromaterapias, no, un chorro de cosas, ¿no? Que te ofrecen que te van a ayudar. No, también hablar de estos temas nos va a ayudar también a identificar qué nos va a ayudar y qué realmente nos va a perjudicar. Claro. Porque realmente ahí te van a decir que, pues no, es que tú échale ganas, o no, es que tú eres especial, busca tu luz, busca tu sentido de vida, y es que te falta orar, te falta rezar. Por ejemplo, tenía una paciente que llegaba y me decía que su familia le decía cuando ella le di el diagnóstico de la depresión que estaba pasando, que la platicó a la familia y que ella le decía, no, es que te falta orar, es que te falta acercarte a Dios, es que te falta... Y yo decía... Además es algo muy común, ¿no? Exactamente. Es algo muy común aquí en México en general, ¿no? O sea... Claro, porque a veces nos damos estas explicaciones un poquito superficiales, sin meternos en creencias, ¿eh? Cada quien puede creer en lo que crea, en lo que quiera, pero siempre hay que respetar también la voluntad del otro y la libertad del otro. Y este tipo de comentarios es como una cuestión de... pues no son tan empáticos, pero salen una base pero la base de ellos es la ignorancia, que realmente no hablamos de estos temas, nos da miedo, preferimos verlos en una película, preferimos verlos en los artistas y decir, ah, mira qué loco, mira qué es esto, en lugar de enfrentarlos y ver lo que tenemos en la casa, porque es difícil darnos cuenta de estos temas porque duelen, porque nos están diciendo que necesitamos hacer algo. Y una de las cuestiones que nos duele es tener que hacernos responsables de nosotros mismos. Porque sí, podrás ir al psicólogo, podrás ir al psiquiatra, pero por ejemplo muchos pacientes se quedan a mitad del tratamiento porque esperan que el psicólogo o el psiquiatra sea el que los saque. No. Al final de cuentas nosotros somos el camino, o te señalamos el camino y te acompañamos a caminarlo, pero el que lo va a caminar eres tú. Realmente, el paciente es el que lo va a caminar. Y eso es para todo, ¿eh? No solamente para trastornos mentales, sino también para cuestiones que, por ejemplo, me llegan en terapia, que, por ejemplo, cuestiones de infidelidad, cuestiones de control de la ira, cuestiones por ejemplo, de relaciones codependientes o relaciones conflictivas, o cuestiones de autoestima. Pues obviamente también el paciente tiene que entender que es un proceso, que obviamente el profesional los va a acompañar, que está basado en estudios, en teorías que lo van a poder ayudar, pero que también el que tiene que esforzarse en hacer las cosas es uno mismo. Y es el compromiso que a lo mejor nos vino a desnudar también la pandemia. Claro. Oye, Chevito, y ahora, bueno, me gustaría pasar a otro tema, también pues ya algo controvertido. Hace unos días hubo una publicación acerca de un disco de Molotov, no sé si lo viste. Ah, sí. De dónde jugarán las niñas. Sí.
Es un disco... Discazo, de hecho. Ah, o sea, es Sí, un sí. disco que lo hicieron como en el 96. 98, ¿no? 97, Sí, 98. algo así. De hecho, bueno, lo produjo Gustavo Santolaya, Ah, sí. el músico que hizo el soundtrack de la película de Amores Perros. Ujú. Y estuvo muy criticado, digo, a lo mejor ya pasó un poquito el tema, pero hace como una semana estuvo muy criticado por el contexto de la portada, ¿no? Y los títulos y las canciones. Claro. Entonces hubo ahí una polémica sobre el tema si ahorita en la actualidad estamos viviendo en una generación de cristal. O sea, algo ha sido algo que ha sonado mucho, ¿no? O sea, como ese Claro. término de generación de cristal. A lo mejor tú crees también en este momento que, digo, por la situación y lo de la pandemia, eh, la gente se ofende ahorita más. O sea, hay como que la gente está buscando a lo mejor en qué ofenderse. Hay una generación de cristal. O sea, ¿tú consideras que ahorita vivimos en una generación de cristal? Mira, la realidad es que no. La realidad es que las generaciones nuevas siempre van a criticar a las generaciones viejas y viceversa. Las generaciones viejas van a criticar a las generaciones nuevas. Y es típico. O sea, siempre si platicas con tu papá, te va a decir que su generación fue lo máximo. Y si platicamos con tus primos más grandes o tus hermanos más grandes, van a decir que fue una generación al máximo. Yo creo que aquí lo que está pasando es que hay más medios de expresión. Hay una cuestión más libre, sin tantas reglas como es el Internet, donde cada quien puede plasmar su opinión. Ahora, que me dices que la pandemia puede resultar en esto, pues claro, pues al final de cuentas, si no hay tantas actividades, pues una de las actividades va a ser concentrarse en la cuestión de las redes sociales, en estas figuras que nos creamos o en estos avatares que nos creamos, que no son reales, lo que vemos en redes sociales no somos reales, son cuestiones aspiracionales incluso, no son cuestiones de reflejos, más bien que en lugar de nuestra propia esencia, porque nadie puede ser tan feliz ni tan gracioso como es en la red social, ni tan triste ni tan dramático como lo puede presentar, ¿verdad? Pero ahora, si hay una cuestión, hay que recordar que, por ejemplo, ahorita está muy de auge la adicción a los videojuegos o la adicción a las redes sociales. Y esto puede ocasionar este tipo de encierros, donde hay más ansiedad, donde se despierta la ansiedad y hay menos opciones para combatirla o para sobrellevarla, pues sí es muy común que nos encontremos con estas herramientas que nos van a ayudar a minorizar o a que vaya a menos la ansiedad. Pues se siente bien, ¿no? Subir tu foto y que te den 100 likes. O se siente bien que tu comentario gracioso tuvo determinadas reacciones. O en Instagram que te digan lo guapo que te ves, lo guapa que te ves. Son recompensas. Vamos, es como... Vamos a escucharnos ahora sí bien conductistas y bien así, bien clásicos de la psicología. Es como las palomas de Skinner o las palomas o los ratones de... Ah, pues también Skinner usa ratas. Entonces, en ese sentido, Skinner era un psicólogo que estudió mucho la conducta humana, pero a través de los animales. Él decía que aprendimos por a base de condicionamientos. Es decir, que nosotros siempre estamos buscando el placer. Entonces, donde nos den el placer es donde vamos a estar y vamos a repetir la conducta a conseguir el placer. Por ejemplo, él ponía una paloma en una caja donde la paloma hacía determinadas actividades y hasta que hacía la actividad que Skinner quería, le daba comida. Por ejemplo, no sé, la paloma caminaba y picoteaba y hasta que alzaba las alas era cuando le daba comida. Entonces, cada vez que ella alzaba las alas, comida. Alzaba las alas, comida. ¿Por qué? Porque la comida te da placer. Y entonces, la paloma ya cada vez que Skinner quería que alzara las alas, le daba comida. Ya después lo emparejó, no sé, con un sonido, ¿no? Cada vez que la comida con el sonido, alza las alas. La comida, el sonido, las alas, ¿no? Y entonces hasta llega un punto que nada más Skinner tenía que apretar el sonido y la paloma alzaba las alas. Así somos nosotros, como por ejemplo en las redes sociales. Yo siento que ahorita en estos momentos se ha convertido incluso hasta como en una nueva moneda, ¿no? O sea, los seguidores, los likes, Sí, sí, sí. los shares, las historias. O sea, siento que también como que ha habido pues mucho peso en ese aspecto, ¿no? Claro. Bueno, Chevo, nada más para finalizar, Uh-huh. platícanos ahorita los proyectos que traes. No sé, como si te ha afectado ahorita también lo de la pandemia en ese aspecto con las Ok, no. consultas, terapias. Obviamente sí afecta, ¿no? Realmente, por ejemplo, ahorita tuve que limitar mucho las consultas presenciales
pero tenemos la modalidad que son en línea. Y proyectos personales, pues ahorita no solamente me estoy dedicando a la cuestión clínica, a la cuestión como psicólogo clínico. De hecho, ahorita tengo mi página de Facebook, se llama Clínica Psicológica Eusebio Valdés. Ahí le pueden pasar a dar like o lo que quieran. Ahí estamos compartiendo información sobre enfermedades mentales. Por lo general, hay a veces hacemos algunos en vivos o algo para hablar de todos estos temas. Y obviamente... Unos giveaway. No, pues, ¿qué podemos ofrecer? No sé, una foto con la coordinadora, no sé. Pero la realidad es que acérquense a la página, está padre. Ahí me pueden poner las dudas que ustedes quieran. Pues, ¿qué más? Pues agradecer el espacio también tuyo que me estás brindando. A ser el primero al que viene esta entrevista. Ojalá pueda ser... Eres el padrino, güey. Okay. O sea, vienes a inaugurar este espacio. Ok, eso me da gusto, la verdad, ser el padrino, porque nomás una vez fue padrino y no he visto a mi ahijado hace mucho, pero la realidad es que espero que tengas esta temática de hablar de estos temas, que a veces sí es necesario hablar de estos temas, de romper estos tabúes que sí hemos avanzado, como te lo mencionaba en una parte de la plática, pero que realmente pues todavía necesitamos seguir fomentándolos, seguir creciendo y ver tan cotidiano la salud mental como cualquier cosa, como como bañarte o como la higiene, o sea, que sea lo mismo, que entiendas que tus emociones también necesitan bañarse, lavarse y atenderse y expresarse. Y después de eso, pues yo creo que vamos a tener mucho más herramientas para podernos acercar a la gente, para podernos acercar a nuestra familia y a la gente que queremos. Entonces, pues agradezco el espacio, ojalá te vaya muy bien, espero consigas lo que estás buscando. Gracias. Y pues muchas gracias. Bueno, pues eso sería todo. Entonces, esperemos vernos la siguiente semana. Síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar dando videos. Bueno, vamos a estar subiendo los audios, videos. Síganos en Facebook, en YouTube, en Spotify y en Instagram. Aquí abajo del video vamos a estar poniendo todos los enlaces y muchas gracias.